Fíjense lo paradójica y contradictoria que va a ser la frase con la que arranque este video, pero a mí me decepcionó más Ecuador que México. Y yo entiendo que a un mexicano le decepcionó más México que Ecuador, pero para mí, que no estoy acostumbrado a ver a la selección mexicana y que la última vez que la vi fue en el Mundial, vi una gran mejoría. Inclusive mis sensaciones que debieron llevarse más tanto contra Jamaica, con un solo gol de diferencia que se llevaron cuando para mí pudo haber sido más, tanto contra Venezuela, donde el empate para mí era el resultado más justo y terminaron perdiendo, tanto contra Ecuador, donde para mí merecen al menos un poco más de lo que merece Ecuador en cuanto a lo que generaron. Así todos se van con las manos vacías en fase de grupos. Y acá está el tema de toda la vida, de la CONCACAF, de la CONMEBOL, del nivel, de la chicana, de las redes sociales. Pues yo creo que México compitió de manera muy pareja contra selecciones que tienen más potencial, al menos hablando de Ecuador. Venezuela terminó despegándose un montón y hay que decir que ambos partidos tuvieron sus cosas que le ayudaron a ganar, pero bueno, el mérito es indeleble, es muy bueno. Ahora, el tema de Ecuador es que para mí, al yo tenerlo más en mente y aspirar como una selección joven al inclusive llegar a la final de la Copa América, me esperaba que arrase el grupo. No lo hizo para nada. Pero no solamente no lo hizo, sino que dentro de mis expectativas y borrándolas rápidamente, analizo el nivel que tuvo comparado con México, yo siento que no estuvo mejor que México. Y hasta te diría que no sé si estuvo peor que México. En el partido contra Jamaica, ambos estuvieron mejor que Jamaica, pero ambos sufrieron un poco. Está parejo ahí. Contra Venezuela, creo que México estuvo mejor. Jugó 11 contra 11, pero bueno, parte del juego es no hacerse expulsar, digo yo, ¿no? En parte de Ecuador. Y cuando se enfrentaron entre sí, me parece que México jugó mejor. Ahora vamos a analizarlo más completamente, pero mi sensación puede que sea rara, pero termina siendo esa. Así que sin más preámbulos y tampoco más vueltas, analizamos entrópicamente. México 0, Ecuador 0. Resultado que lleva a que Ecuador siga y que México se quede acá. No avanza. En este caso la CONCACAF no avanzó. Este tema de los resultados previos termina haciendo que este partido no sea una final en sí misma. Porque si hubiese sido una final, como muchas veces se lo planteaba por ser la última fecha y ambos tener chances de clasificar, ambos hubiesen salido a jugar de manera parecida. Pero Ecuador fue a defenderse, pareciéndose más un equipo de Alfaro que a uno de Félix Sánchez. México, como todos los partidos, fue protagonista, tuvo la pelota y si bien le costó bastante por momentos penetrar la defensa ecuatoriana, realmente lo terminó haciendo de a poco. ¿Cómo lo hizo? Ahora vamos a detallarlo con diferentes esquemas y con diferentes cositas que tuvo y que demostró durante los 90 minutos, pero la realidad es que mostró muchos recursos para dañar al rival. Y no solamente los mostró, sino que los utilizó prácticamente para poder dañarlo. En cambio, Ecuador no solamente en defensa por momentos se sostenía, por momentos no, sino que además no tuvo tanto ataque. De hecho, González tuvo dos atajadas en todo el partido, que no es poco, pero tampoco es una barbaridad, y fueron de jugadas bastante aisladas. De hecho, pensando que tenemos arriba a jugadores como Kevin Rodríguez, Ener Valencia, principalmente Kendrick Páez y Sarmiento, que son súper veloces, la capacidad de contraatacar no se vio nunca. Y es muy preocupante porque teniendo en cuenta que ahora vas a jugar contra Argentina, que posiblemente también pueda llegar a pararte atrás, dependés mucho de esa velocidad. Y no se notó que era un equipo que podía ser peligroso de contra. Viendo en la Eurocopa tantos equipos que se manejan tan bien de esa manera, sin tener tantos jugadores del estilo que tiene Ecuador, ver este potencial desperdiciado, evidentemente es algo que hay que criticar o que al menos hay que ver. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué jugaron tan conservadoramente? O de última, si lo hicieron, ¿por qué no pudieron aprovechar el hecho de estar atrasados para desplegarse rápido y contraatacar? Por un lado, cuando Ecuador salía desde abajo, no estaba para nada bien. De hecho, Pacho tuvo un montón de pelotazos largos que tiró que fueron malísimos. Y que siempre terminaban cayendo en Vázquez o también en Montes y México volvía a tener la pelota. A su vez, México sin presionar demasiado porque ambos tuvieron un posicionamiento un poco alto, o sea que intentaron incomodar un poco al rival, pero sin demasiada agresividad, digamos, de manera tranquila. Y cuando lo hacía México, Ecuador tenía un apuro tremendo por no perderla abajo y casi siempre terminaba perdiendo y dividiéndola. Y no tuvo un gran partido como pivot Rodríguez ni tampoco Valencia. Por tanto, no fue un partido que tenía una lógica hacer eso. México, por su parte, tuvo mejor los pases largos, con Vázquez y con Montes, pudiendo inclusive a veces llegar a asistir a Santi, o también asistir, por ejemplo, a este muchacho que estaba por derecha, Huerta,
que lo hicieron bastante bien. Y es verdad, no es que uno hace algo y está bien y otro hace lo mismo y está mal. También tiene que ver con cómo lo ejecutan y cómo lo plantean. La diferencia principal era que cuando los dividían en cuanto a la pelota, los ecuatorianos eran divisiones que iban para que el defensor esté atrás y el delantero adelante la pared de pecho y la jugada continúe. En cambio, cuando lo hacían los mexicanos, aprovechaban una defensa un poco adelantada de los ecuatorianos y trataban de que el delantero desmarque en ruptura, como lo hizo Santi Jiménez y también como lo hizo Huerta. De hecho, lo hicieron varias veces de manera muy bien. Huerta tuvo un partido increíble. Algo de México muy bueno fue que fueron muy molestos Huerta, Quiñones, Santi, dentro de la parte creativa que tenía Ecuador. Por ejemplo, cuando la agarraba Caicedo, cuando la agarraba por la banda Hincapié o cuando la agarraba Preciado, rápidamente tenía algún jugador que era el extremo o el delantero rival que lo estaba molestando. Esto no era presión puntualmente porque era un poco más adelante, pero así todo era bastante molesto y México lo hizo bien porque Ecuador tuvo muy poco control de la pelota. No pudo descansar teniendo una posesión inteligente. Caicedo tuvo buenas recuperaciones, tuvo un partido muy bueno, se nota que el potencial que tiene es tremendo, pero así todo creo que se vio un poco desperdiciado. Tuvo unos pases interesantes hacia adelante, permitiendo que corra Valencia o Kevin Rodríguez. También tuvimos movimientos interesantes de Kevin Rodríguez, que estaba partiendo por derecha, pero también finaliza en el centro o por izquierda. Valencia se va por izquierda. Sarmiento se retrasa un poco para tener más la pelota, aunque hoy tuvo un partido mucho más desapercibido. Páez retrocede, que por cierto, en una jugada retrocedió tanto que intentó gambetear demasiado cerca del mediocampo, la perdió y vino una contra de México. Realmente, si bien hubo movimientos que ya habíamos visto en los partidos anteriores de parte de la selección de Conmebol, no fueron demasiado recurrentes y tampoco fueron demasiado aprovechados. De hecho, justamente este hecho de que haya tanta gente mexicana en la parte donde la tenían los centrales, los laterales o los mediocampistas centrales, hizo que no tengan mucha capacidad o tiempo para poder asistir a los demás que se movían. Por eso Ecuador tuvo pocas ocasiones y creo que poco a poco en el partido, si bien al principio se paraba un poco más adelante, obligaba a México a tener una salida un poco más incómoda, después ya estaba casi replegado. Y claro, cuando el partido seguía 0-0 y como el resultado todo el tiempo estaba haciendo Ecuador, tampoco por qué iban a arriesgar a estar demasiado adelante, si estaban adelantados quizás podían hacerle un pase en profundidad para perjudicarlos. Evidentemente fueron interpretando que con esos pases largos de México, que encima ya venía demostrando fecha 1 y fecha 2 que lo hacían bien, los podían maniar. Cosa que hizo que se vayan llevando cada vez más cerca de su área hasta llegar a un punto en el que evidentemente México los tenía acorralados. Y no fue un partido de estos en los que uno dice, qué increíble, cómo es posible que México no haya metido un gol con todo lo que hizo, con todo lo que intentó. Sería exagerado decir eso, pero así todo, realmente tuvo bastantes ocasiones. Quiñones fue interesante cómo se retrasaba un poco y desde una zona cercana al vértice del área, obviamente del lado izquierdo, tiraba centros al segundo palo para Huerta. Hubo dos jugadas muy buenas en las que Huerta termina definiendo o intentando definir solo, a las espaldas de Preciado. Flojísimo en el sentido del lateral ecuatoriano que puede ser excelente en ataque, pero en ese caso en defensa se lo vio distraído. También vimos errores bastante graves de Torres, por ejemplo, o una pelota que le pasa como entre las piernas, que hay un pase filtrado de México que como que queda como de espaldas a la jugada y que después se recompone, pero que inicialmente fue muy mala. Lo salva en el medio Pacho y él finalmente termina recomponiéndose. México tuvo muchas pelotas que recibieron sus jugadores dentro del área, tuvo varias pelotas de centros muy vertiginosos que no llegaba a nadie, pero que estaban a esto y hubiesen sido gol. Evidentemente, Domínguez tuvo una tajada muy importante, que encima después hubo un rebote que creo que también la atajó de nuevo después. Hubo muchísimas oportunidades en las que México, a través de diferentes jugadores, lograba penetrar, hacer buenos pases, desbordar. México merece ganar. Yo creo que no hay dudas de eso, porque no pasa por el hecho de que, bueno, como atacó más merece ganar. Quien diga eso, bueno, evidentemente no termina de tener un criterio del todo completo para argumentarlo. Pero lo que yo creo es que Ecuador se intentó defender, pero no se defendió bien. Y guarda, para mí Pacho y Torres tuvieron ambos intervenciones interesantísimas. En defensa me refiero, ¿no? Despejes, bloqueos, marcando bien. En la última jugada, que era un penal para México, para mí es una gran intervención defensiva de Torres, que no era penal para mí, sino que fue un buen, no sé, un buen toque a la pelota para que se vaya fuera y no pueda rematar. Eso me equivoco que era Santi Jiménez. Pero no alcanzaba, porque si bien tenía buenas intervenciones los defensores, hasta capaz que a una lateral de vez en cuando, como Hincapié, que a mí me gusta Hincapié como lateral, no era lo suficientemente consistente ese equipo a nivel bloque como para bloquear justamente a lo que hacía México. México llevaba la pelota de un lado para el otro y de repente terminaba desbordando por un lado tirando un buen centro. México tenía un jugador con la pelota como si fuera Quiñones y tiraba un centro peligroso al área que terminaba en una jugada peligrosa de gol.
México tenía penetraciones en el área de jugadores como Orbelín o también como Chávez y el jugador no podía resolverlas. De hecho, Pineda, el jugador del AEK Atenas, tuvo muy buenas gambetas durante el partido y fue un jugador muy interesante que México aprovechó y que Ecuador no pudo resolver del todo cómo marcarlo. Realmente fue muy bueno lo de él. Los centrales adelantados con buenos pases hacia adelante y los laterales participativos, tanto Sánchez como Arteaga, pero principalmente el lateral derecho, el número 2 Sánchez, que a mí me gustó bastante. De hecho, bueno, quizás México le faltó un poco la definición, las jugadas caían mucho en centros y en pelotas demasiado fuertes al área. Este tipo de situaciones lo que tienen es que son bastante fáciles de generar, son peligrosas y están muy buenas, pero el problema es que, claro, al ser pelotas tan fuertes y tan directas, tenés que controlarlas bien o rematarlas de primera. Y controlarlas bien es difícil y rematarlas de primera también. Lo que hace que dependas mucho de una gran ejecución del que llega. Y como no siempre fueron buenas ejecuciones, por esa razón no puedo meter México y por eso Ecuador se salvó. Pero es bastante curioso cómo, bueno, no hubo una diferencia tan abismal entre un equipo y otro. Digamos, creo que todos estamos de acuerdo que Ecuador debió haber tenido un partido mejor en cuanto a que tiene jugadores que son muy buenos, como puede ser Hincapié, como puede ser Caicedo, como puede ser Preciado, como puede ser Valencia, que están más consolidados, que tienen más experiencia, pero bueno, no se notó. Realmente Ecuador fue un equipo que se dedicó a esperar, fue demasiado pasivo, su estrategia no le sirvió, lo desbordaron, le metieron pelotas muy cerca del área, estuvo cerca de cometer penales, hizo bastantes faltas. Creo que en ese sentido, algo que criticaría de México sería lo que ya dije en cuanto a los tipos de ataques, también el hecho de que no intentaron tantos tiros de larga distancia, que creo que es una virtud que tienen muchos mexicanos y que quizás nos aprovechó. Y después, bueno, quizás puede ser que a veces se apuraron un poco, no fueron del todo mentales, ¿no? Quizás fueron un poco emocionales al jugar, que es parte del juego y en parte estaban quedándose afuera y se entiende, pero bueno, capaz que a veces un jugador un poco más frío en ese sentido te puede ayudar. Digo, por ejemplo, a un centro, ¿no? Que capaz que lo tiran demasiado rápido o algún remate que está muy bloqueado y uno dice, ¿para qué pateás? Si es obvio que te van a bloquear. Ese tipo de jugadas que es como que no es una buena decisión, ¿no? Malas decisiones en ataque para México lo estuvieron perjudicando bastante. Pero bueno, fue un partido de estos que, como ya digo, ¿no? ¿Qué podemos decir de México? Y que lo intentó y que no pudo. Pero al mismo tiempo, Ecuador tampoco podemos sacar del todo conclusiones, porque como le servía el empate, quizás lo que hizo fue una estrategia completamente diferente a la que va a hacer contra Argentina. Que el empate no le sirve. O sea, no quiero decir que no le sirven a los penales porque está el Dibu, sino que no va a querer empatar. Supongo que va a querer ganar. Ya no es que el empate le alcanza para clasificarse. Entonces, supongo que puede ser que sea más agresivo, que busque tener más presión, que busque tener más dominio, pero acá no lo buscó. Y no entiendo muy bien si es un tema del pragmatismo del director técnico o es un tema del contexto del partido, cómo se fue dando y que terminaron obligados por cómo jugaba México a replegarse, pero no se vio como un equipo muy fuerte, ni como un equipo que haya resuelto bien el partido, sino se vio como un equipo que estaba haciendo la sorpresa contra el candidato que sería México y que, bueno, aguantó. Y digo el candidato porque para mí no era el candidato. Si estoy diciendo que Ecuador era el candidato acá primero, es por algo. Pero ustedes, imagino que entienden muy bien a lo que me refiero. Estamos viendo un partido del fútbol argentino o de la Champions. Está ganando 1-0 el Maccabi Haifa contra el PSG. Y muy probablemente el Maccabi Haifa se tira atrás y el PSG ataque, ataque, ataque. En cambio, si va ganando 1-0 el PSG, posiblemente el PSG siga atacando. Pero no por una cuestión de estilo de juego, sino por una cuestión del dominio, de la superioridad. Yo supondría que Ecuador debería ser mejor que México por los jugadores que tiene, por el presente que tiene a nivel institucionalmente en las inferiores y demás, hasta en su liga, en su progreso que viene teniendo en los últimos tiempos. Pero no se vio así. Se vio México como el México histórico que suele ser mejor que Ecuador. Y que para mí fue mejor que Ecuador. Pero son cosas del fútbol. Son cosas del fútbol y en este caso no le alcanzó y tampoco hay que ser cabeza dura. O sea, no es que fue un partido perfecto. Tampoco es que generaron tantas ocasiones. Durante el primer tiempo generaron muy poco. Tuvieron quizás una pelota interesante, estas jugadas que digo del segundo palo. Después tuvieron mucha posesión, pero en general bastante inocua, ¿no? Tipo sin demasiada peligrosidad, muy horizontal. O cuando arriesgaban un poco la perdían. O eran pelotazos largos que no servían. O sea, pero estaban mejor igual, no es que no estaban mejor, pero bueno, no eran tan profundos. En el segundo tiempo, donde profundizaron un poco más, estuvieron bien, pero tampoco lo hicieron tanto. Pero el problema no es que lo hayan hecho poco o mucho, el problema es que lo hicieron bastante más de lo que lo hizo Ecuador y lo suficiente como para decir que merecieron meter un gol. Ahora, algo interesante es que los últimos 10 minutos aproximadamente, México como que parecía que se quedó sin nafta,
ya sea psicológicamente o físicamente, y Ecuador se lo veía mejor. Parecía que quizás a lo último Ecuador lo podía ganar, y de contra, con Minda que había entrado, quizás con Grueso, también con Mena, y como que la defensa ya estaban cada vez más seguros, como que estaban más confiados. Y si bien llegó la última jugada que sufrieron porque casi es penal, no sentía en ese momento como que México estaba buscándolo con tanto ímpetu como en otros tramos del partido. Creo que la mejor parte de México fue seguramente al principio del segundo tiempo, o los primeros minutos del segundo tiempo, y poco a poco te fue apagando y te fue cansando. Que imagino que tiene que ver con que, bueno, intentar, al final realmente te cansa. Pero, bueno, tampoco es que suele pasar eso, ¿no? Creo que en ese sentido fue más un tema psicológico que otra cosa. Pero bueno, se quedaron afuera y ahora hay que, para México, esperar, porque lo último que le queda ahora para jugar es el Mundial que viene, que están clasificados. Así que de ahora en más no sé, Copa Oro en el medio o un Nations League que tienen ellos, pero van a tener que estar un poco aburridos, me imagino, porque ya no tienen nada que hacer. Y esta copa era interesante para ellos y bueno, desafortunadamente se quedaron afuera y bueno, ¿qué va a ser? Yo creo que no merecían quedarse afuera, pero ya lo dije, son cosas que a veces pueden pasar, tienen que ver con circunstancias del partido, partidos puntuales de los arqueros rivales, partidos puntuales de tus definidores, cosas que pueden pasar. Déjame revisar si me olvidé alguna cosa puntual de algún jugador. Ah, bueno, hay un jugador mexicano que es Romo, que me encantó, que recuperó un montón de pelotas, que tiró excelentes pases largos, que se movió por derecha, se movió para adelante desmarcándose. Tuvo un partidazo para mí, más que nada el primer tiempo, y quería destacarlo, Romo, que fue el que entró en un principio por Edson Álvarez, y que este partido para mí lo reemplazó perfecto. Realmente hizo de todo, a nivel distribución, a nivel creativo, a nivel recuperación, todo. Y después en cuanto a Ecuador, no, bueno, me gustaría destacar un poco más a los roles de los laterales, tanto Hincapié como el caso de Preciado. Preciado interesante como a veces presiona arriba, inclusive muchas veces haciendo falta o molestando mucho al, en este caso, jugador que estaba por su lado, que era Quiñones. Y realmente muy interesante, ¿no? Porque es como una presión alta, pero elaborada solamente por un jugador y que impide que gire el extremo rival y que me parece un buen recurso para evitar salidas fáciles y justamente al ser uno de los mejores jugadores quiñones de México, me parece muy buena esa decisión. Me gustó eso, pero al mismo tiempo otras cosas que no me gustaron, como unos errores defensivos, a una recuperación que terminaron rápidamente perdiéndola. Y el caso de Hincapié, me parece que este partido le faltó un poco de rapidez para decidir cuando salía jugando. Creo que a veces por su culpa las salidas se le enredaban en Ecuador y quería criticar también ese aspecto. Pero bueno, no mucho más. Un partido que fue un 0-0 y que la verdad que me parece que puede haber sido un 1-0 a favor de México, pero también como es descabellado el 0-0. Creo que fue un partido dentro de todo chato, pero no tanto. No sé, es como muy difícil de definir del todo. Pero bueno, yo lo determinaría más como un merecimiento del lado de México que del lado del empate. Pero bueno, dígame qué opinan. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por estar escuchándome hasta este punto y te recomiendo que te suscribas. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder cumplir los objetivos que nos plantea YouTube para tener las membresías o también para tener el partner, o sea, para poder monetizar. La verdad que mi sueño sería vivir de esto, de la creación de contenido y de poder hablar un poco de fútbol. Y bueno, si querés ayudarme a esto, te agradezco muchísimo y me haría muy feliz, ya que bueno, es esto lo que hago y cada suscriptor que llega nuevo es un granito de arena más. Así que bueno, también un like o un comentario me sirve. Si es un comentario, mejor todavía, comentando del partido, una opinión, un jugador que te gustó, uno que no te gustó, una opinión que estés en contra o a favor de lo que yo dije, está más que bienvenida. Ahora sí, y sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video.